Buenas tardes, compañeros unadistas. Para el día de hoy desarrollaré una exposición a través de la antropología y sus conceptos. Vengo a responderles unas preguntas orientadas, las cuales son: pero antes de comenzar voy a dar una breve explicación de qué es la antropología. La antropología es la ciencia que nos permite conocer al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la cual pertenece y también verlo como producto de estas. Algo así como una radiografía aguda, extensa y detallada acerca del proceso biosocial que comprende la existencia de la raza humana. Una de las preguntas es: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? En el ámbito de la antropología, la palabra cultura se usa en dos sentidos diferentes. En su significado general, la cultura es un sistema de ámbitos y costumbres propios en los seres humanos, adquiridos por el hombre a través de un proceso no biológico sino social, transportado por la sociedad y empleado como un principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De ahí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico que la define y le otorga un significado propio. La segunda pregunta es: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es una idea principalmente de civilización. En el sentido antropológico, además, es un amplio conocedor que influye el conocimiento de las creencias, el arte, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito, capacidades adquiridas por el hombre en cuanto sea miembro de la sociedad. Influye, por lo tanto, no solo las diferencias de la cultura y de la antropología que sea capaz. La tercera pregunta es: ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según el enfoque de la teoría de la antropología? La antropología es la ciencia que promueve los sentidos propios del ser humano. A través del tiempo, estos sentidos se pueden desarrollar para ser expuestos en la cultura. En tanto a la cultura, son ideas, creencias que desde niños se ve reflejado por parte de nuestros padres o instituciones. Para ilustrar todas esas relaciones sociales, la antropología y la cultura se unen a sí mismos para generar conciencia propia humana y crear grandes conocedores de sus antepasados y o estudios del medio. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura y la sociedad son fenómenos. La cultura no se puede ser comprendida sin entendimiento. La naturaleza de la sociedad con lo que forma la unidad. El binomio de la sociedad-cultura en los fenómenos humanos expresa el mismo tipo de relación que el binomio que contiene en la naturaleza de las cosas. Pero la condición social es necesaria previa a la existencia de la cultura, puesto que la cultura, como resultado del aprendizaje y de la acumulación de información en la ciencia de la interacción social, son las formas de satisfacer las necesidades humanas individuales y sociales que originan el desánimo de la cultura. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, la enculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente por un conjunto de individuos que se vinculan a un aprendizaje por parte del consciente, pero también es inconsciente. Mediante un avance en el proceso, un sujeto comienza a partir prácticas de costumbre, expresiones y modos y pensar con hábitos de la comunidad en la cual se insertó. Las personas pueden integrarse a la comunidad que tienen diferentes características culturales por razones geográficas, históricas, religiosas, generacionales. Los hábitos, ese es un sector acogido, recompensa de aquellas conductas que se adoptan a sus normas y de manera opuesta conducen a las que se constituyen como una desviación de dicho preceptos. Relativismo cultural. En otra parte, el relativismo cree que es la conciencia que carece en una validez absoluta universal
Por el contrario, solo es válido según el contexto. La construcción de la realidad en el modo depende de una subjetividad que a su vez surge de unas circunstancias. Se puede entender el relativismo por oposición el adjetivismo. Para esta la verdad que tiene independencia de los sujetos que se encargan de pensar. Esto quiere decir que de acuerdo al adjetivismo hay hechos que tienen una existencia adjetiva. La etnocentrismo. El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica es vinculada a la creencia de la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores al comportamiento de otros grupos. Una visión etnocentrista juzga y califica costumbres de las creencias y lenguas de otras culturas de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable. Muchas gracias.